Se aproxima el tiempo ya especial de la Cuaresma, con el cual nos preparamos para vivir una jornada muy especial y muy importante en nuestras vidas. Es un tiempo de verdad de gracia y de bendición. Es un tiempo de misericordia. Es un tiempo especial, así como lo es, como lo ha sido el Adviento. La Cuaresma es un tiempo privilegiado que destaca precisamente porque es la antesala del acontecimiento más maravilloso que pueda existir. Y hay un solo acontecimiento absolutamente conmovedor, hasta las lágrimas, y es el acontecimiento del amor de Cristo, del amor de Dios, de un Dios que nos ha amado hasta el extremo y que su amor es absoluta expresión de su grandeza. Solo alguien tan grande ha podido entregarse tanto como lo ha hecho Él. Y aún así permanece pequeño. Por eso este tiempo es muy importante y este retiro parroquial nuestro nos invita a que retomemos los elementos de la Cuaresma para que no vivamos este tiempo de cualquier forma. Cuando el ejército tiene la necesidad de confrontar momentos difíciles en la batalla espiritual, tiene que entrar en acuartelamiento de primer grado. Y el acuartelamiento de primer grado implica entrar en maniobras de entrenamiento que permitan que en el momento en el que se tenga que confrontar la realidad, estén a la altura los ejércitos y cada uno de los soldados a la altura de la defensa precisamente de su patria o del bien que protegen. Si en las fuerzas temporales hay tanta dedicación, hay tanta entrega, hay tanta exigencia, ¿cuánto más en el ejército espiritual? Si lo que están cuidando y salvaguardando los ejércitos temporales son cosas que pasan, muchas veces los bienes de la nación, la soberanía de la nación y muchas de estas ideas que hacen a una nación o al Estado, pasan. Obviamente están protegiendo la honra y vida y bienes de los que están en esa nación, pero protegen la vida temporal y protegen la realidad temporal. Y el ejército espiritual, es decir, el ejército de Dios, protege la honra, la vida y la salvación eternas. Podríamos decir, cada apóstol, cada discípulo de Cristo es un militar de Cristo, es un soldado de Cristo. Todo lo que nos hablaba la confirmación cuando nos preparamos para ella, para ser los militantes de Cristo, los soldados de Cristo, cosa que interpretó muy bien San Ignacio de Loyola y formó su compañía de Jesús, que en su principio tenía ese ideal. La compañía no era la empresa, sino la compañía de Jesús era un ejército para confrontar a un mundo que necesitaba a Dios. Y por eso formó muy bien, y su ideal fue formar muy bien a todos sus miembros. De la misma manera estamos llamados a estar muy bien formados en el ejército de Cristo. Y ese ejército de Cristo está vigilando y está cuidando a personas reales y concretas
Y esas personas reales y concretas, como se los decía en la oración, tienen nombre propio. Ponle el nombre de tu hijo, ponle el nombre de tu hija, de tu nieto, de tu nieta, de tu hermano, de tu hermana, de tu primo, de tu madre. Ese nombre propio lo tiene tu familia y Dios quiere que tú le sirvas bien en la defensa de sus almas, en la protección de su vida eterna. Porque el enemigo existe y el enemigo es real y el enemigo quiere robarse esas almas para condenarlas eternamente. Cuando a mí la gente me pregunta o tenemos que confrontar esos acontecimientos tan dolorosos de la muerte, mi pregunta siempre es esta: ¿la persona hizo un acto de arrepentimiento, de conversión, pidió perdón a Dios, se confesó o al menos expresó arrepentimiento, se reconciliaron, sanaron sus heridas? Cuando me invitan a acompañar la agonía de una persona, la pregunta inmediata que hago es: ¿alguien tiene algo contra esta persona? ¿Alguien? ¿Conocen de alguien que tenga algo contra ella, contra él? ¿Saben de algo que todavía no se haya resuelto? Porque esa persona se está jugando la eternidad. Y en ese momento hay que sanar, hay que aclarar todo. Uno dice, ¿qué hace cuando alguien está agonizando? Aclarar, sanar deudas. Y sanar deudas no es llevar a que le firme el testamento y ponga el nombre suyo. Sanar deudas es precisamente, decía el apóstol Pablo, o dice el apóstol Pablo en su palabra, no tengan deuda con nadie, y menos la deuda del amor. O sea, que todo el mundo esté al día en la caridad, en el amor, en el cariño. No tengan deuda con nadie. Y en ese sentido nos apremia, decía el apóstol, el amor de Cristo. Nos apremia el amor de Cristo. Entonces, tenemos que prepararnos bien. Entramos en un tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque esta podría ser la última cuaresma para muchos. La última Semana Santa. De hecho, ya lo ha sido para muchos que ya están en el cielo. Y muchos de ustedes se aterran cuando yo digo una cosa de estas, pero bueno, hay muchos que ya no están aquí sentados. ¿Qué implica eso? Estamos preparándonos para esa eternidad. A cualquiera de nosotros nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y mucho más. Ya pasamos de la época, la mayoría de los que estamos aquí, a no ser por excepción de no sé cuántos niños trajeron, creo que ninguno. Pero la mayoría de nosotros de aquí ya pasamos la época en que estábamos como los jovencitos tranquilos. No, yo voy a vivir mucho. No, uno ya dice, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me queda? Ya huelo, ya casi. Y uno tiene que tener en cuenta, como dice la palabra de Dios, se mueren los jóvenes, se mueren los viejos, tengan mucho cuidado. O sea, eso no es. Y desde esa perspectiva, queridos hermanos, ¿qué es importante? Está en juego la vida eterna. Por eso cada tiempo, no es porque, la iglesia celebra tan bonito y tan especial, y vamos, y tan bonitas las misas, y el Padre allá todo lo que hace con la gente que le ayuda, y vea eso allá decoraron lo más de bonito, y eso es una forma de animar visualmente y de pronto exteriormente una fe, pero para recordarnos que lo que estamos celebrando es verdaderamente una gracia para nuestra salvación, para mi salvación y la salvación de los míos. Por eso tenemos que comenzar a entrar en este tiempo con disposiciones personales.
Tenemos que comenzar a entrar con actitudes personales, disponiéndonos totalmente. Yo se los decía, si es la hora de entrar en maniobras espirituales, debemos comenzar a ejercitar el espíritu y definitivamente es un tiempo que cambia. Yo no sé si ustedes algunos tengan la tradición de haberlo vivido en una época en la que verdaderamente, claro, le enseñaban a uno cosas que después, obviamente, se fueron descalificando, ¿no? Como por ejemplo, hubo una época en la que a ustedes le decían, en Cuaresma y en Semana Santa, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Ustedes se acuerdan algunos, los más maduritos? ¿Sí? Sí, porque ya los más jovencitos no. Pero a mí medio me tocó un poquito de eso, créanme. Claro, un poquito mucho. Y entonces, ¿de qué había restricciones? ¿Qué no se podía hacer? ¿A usted qué no podía hacer? Usted no podía comer carne. ¿Cuándo no podía comer carne? Los viernes. Le pregunto, ¿usted come carne hoy día, los viernes? Lunes, martes, miércoles y jueves. Sí. Se habló obviamente de la carne como una forma de restricción, como una forma de desacomodarme, porque en esa época la carne era más costosa. Y era de una manera de no coma algo costoso, coma algo que sea económico, para que eso que usted se ahorra, usted lo use en caridad. No es para, yo vengo mal económicamente, pero ahora viene la Cuaresma y yo vuelvo y me levanto en Cuaresma, porque como dejo de comer cosas buenas, entonces es un ahorro. No. Eso se buscaba con función de la caridad, o sea, de dar de comer al hambriento, de vivirle sobre de misericordia, de tener esas actitudes de caridad humana, de darle a otros. Entonces la gente hoy día dice, no, yo no como carne, comemos langosta, mariscos, ceviches, salmones. No, yo quiero, ¿cómo es que? Pescado, pargo rojo, deme pulpo, deme ostras, quiero, ahora ya la gente dice, viene la Cuaresma, vamos a comer rico. Uno tiene que aprender a interpretar y de verdad, ¿cuál es el sentido? El sacrificio. La Cuaresma y este tiempo tiene un sentido básico, sacrificio. La palabra es sacrificio. El sacrificio implica, es una forma de negación. Hablábamos en la oración de uno de los requisitos para poder encontrar a Dios es negarse a sí mismo. Y si uno vive en medio de comodidades, de confort, permanentemente, de una vida demasiado confortable, lo va volviendo a uno aletargado y tonto y lo va volviendo a uno una persona, se va volviendo uno inútil. Demasiada comodidad. Y hay personas que les gusta de alguna manera esto, la ley del menor esfuerzo. Y eso ya hoy día, la gente que ya hace lo mínimo, hoy día sus cuerpos están enfermos. Porque, ¿cómo es? Usted se pone bravo o brava cuando llega a un parqueadero y no encuentra un lugar cerquita de la puerta donde parquear. Se pone furioso. Y hasta gente pelea y se dan duro porque pelean porque me quitó el puesto cerca de la entrada. ¿Por qué usted que nunca camina, por qué no deja el carro bien lejos para que al menos ese día camine? ¿No?
Al menos unas calorías más le baja al menos. Y así sucesivamente. Este mundo actual, esta sociedad, por ejemplo, nuestra, es una sociedad que busca el máximo de confort, el máximo de... El lenguaje es, entre menos sacrificio, mejor. Pero usted, ¿para qué sufre? Todo se lo hacen. Todo se lo facilitan, absolutamente nada. Dígame, por ejemplo, la persona que en la casa, llega a la casa, ya hoy día usted no tiene que pararse. Antiguamente uno se paraba a mover el canal de televisión, ¿cierto? Al menos hacía eso. Ahora hay gente que tiene hasta callo en el dedo, porque ya todo lo hace, todo es absolutamente fácil, el menor sacrificio, o sea. Y no se entiende, no se entra en un lenguaje diferente, no se asume, no hay nada especial que pueda disponerlo a uno a una nueva condición, a una nueva actitud. No, todo el mundo lo quiere fácil y le gustan las cosas fáciles. Pero no hay un momento en el que todos comencemos a hacer algo, a verdad, ofrecer algo en virtud de la salvación, del bien de mi alma y de la de los otros. Y ahí es el punto. La Cuaresma, hasta la Semana Santa, es un tiempo especial para que todos, en una unidad de iglesia, de comunidad, de familia, luchemos por los otros. Entonces yo voy a hacer sacrificios por los otros, pero sacrificios reales. Por ejemplo, ¿qué detalle tan lindo sería que como fruto de una Cuaresma bien vivida, alguno de ustedes pudiera llegar a la Pascua, llamar a algún familiar de ustedes pobre en su patria y decirle, mire, durante la Pascua el Señor me concedió la gracia de fruto del sacrificio de mi familia, vamos a ayudar para pagarle la universidad a sus hijos, para pagarle el arriendito al menos, para que le vaya bien. ¿No? Yo creo que la gente se aterraría y diría, Dios mío, que venga la otra Pascua, ¿no? La otra Cuaresma. Pero de verdad, pasan tan pocas cosas significativas en la Cuaresma que la Cuaresma parece un tiempo, como la gente dice, un tiempo litúrgico, un tiempo, sí. ¿Cómo es el color de la Cuaresma? Morado, sí. Pero nada que ver, o sea, en el fondo no dice nada más. Cuando yo le digo a usted la palabra Cuaresma, ¿usted en qué piensa? A ver, dígame cositas, ¿en qué piensa? 40 días, listo, ya. ¿Qué más? Ayuno. Ayuno. Venga, pero ayuno real. Ajá. Eso. Un ayuno real. Pregunte, si usted sí ayuna los 40 días. O sea, al menos usted le baja un poquito a la cosa. Hay gente que se motiva más a hacer dietas por hacer dietas. Mire, hay más generosidad para la vanidad que para la salvación de las personas. O sea, más motivación en que me vean bien, que yo me sienta bien, hasta mi salud, hasta lo que sea. Pero es que ese no es el ideal, ese no es el ideal del ayuno. El ideal del ayuno es que mi sacrificio primero me haga bien a mi alma, me dé dominio de mi ser, de mis pasiones, que yo pueda controlar mis pasiones desenfrenadas y desaforadas, que yo tenga control sobre y que el Señor, que el Espíritu comience a reinar más en mí, más que la carne. Porque si usted es una persona que incontrolablemente se da gusto, va a la nevera, va y se sacia, va y hace sus cosas para saciarse, obviamente que pierde el control de sí mismo. Es una manera, primero, de comenzar a hacerse un bien a sí mismo, pero también le está haciendo un bien a los suyos.
Porque ese sacrificio le ayuda a matar su yo, le ayuda a bajar su orgullo, le ayuda a bajar su ego, le ayuda a negarse, le ayuda a pensar en el bien no solamente suyo, sino en el del otro. Es una terapia de sanación, de limpieza, de desintoxicación incluso. Entonces, en la cuaresma es un tiempo, esta explicación se la estoy dando hoy porque después no se la puedo poder dar. Yo sé que durante la cuaresma voy a estar hablando, o vamos a estar hablando en la liturgia de muchas cosas, pero hoy me parecía importante que nos preparemos bien y entremos no de cualquier manera a ese tiempo, sino que comencemos a vivirlo como un tiempo privilegiado, un tiempo de verdad. ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, hizo una cuaresma? ¿Por qué? ¿Por qué se fue al desierto? ¿Se acuerdan cuáles fueron las tentaciones que le tocó confrontar a Jesús? ¿Cuáles fueron? ¿El qué? El pan, dices tú. ¿Qué significa el pan? ¿Qué tentación es? La de la comida. ¿Cuál? No, ¿cuál tentación es? Va, por ahí van. La gula, ¿qué más? ¿Cuál tentación se confronta? ¿Ah? La carne, por ahí va. ¿Cuál tentación? La saciedad, que significa ¿qué? Más. ¿Ah? Comer más y más. ¿Y a eso cómo le llama el mundo? ¿Cómo le llama? Placer. Dios no le está diciendo a uno que no disfrute de todos los bienes y de todas las bendiciones y de todas las gracias que Él da. En absoluto. Dios quiere que uno disfrute absolutamente de todo. Pero que no sea uno, que tenga un tiempo de reflexión, un tiempo de alto, un alto en su actitud, un tiempo para uno establecer frente a sí mismo cuáles son sus prioridades en la vida, cuáles son sus prioridades en todos los órdenes, qué es lo esencial en mi vida, qué es lo fundamental. Lo fundamental es saciarme. Es que esto no va solo al plano de la comida. La saciedad va en muchos órdenes. Ese ser humano que quiere saciarse, que quiere llenarse, eso va en muchos órdenes. Y en la cuaresma te están pidiendo, por favor, sea austero. ¿Ha oído esa palabra? ¿Alguna vez la ha escuchado? ¿Qué significa? Medido. ¿Sea qué? Austero, controlado. ¿Ah? Controlado. O sea, no permita que sea su apetito, su desenfreno, el que le mueva en todo. Importantísimo, importantísimo esto, porque hay mucha gente que permanentemente está diciendo cosas como estas. Me dio mal genio, me dio rabia, me dio impaciencia, me dio lo otro, es que me da una ira, es que me da no sé qué, es que... Y en conclusión, es que usted es víctima de sus pasiones, usted es víctima de sus desórdenes personales. Por eso usted no controla nada, ni su lengua, ni su mirada, ni controla no controla nada, ni sus hormonas, ni nada controla usted. Y usted es víctima de todo lo demás, porque en usted hay un desorden. Dios quiere personas más austeras. Y mire, yo se los diría con cariño, es importante comenzar a ser sobrios. ¿Qué es la sobriedad? ¿Perdón? ¿Qué es la sobriedad en la vida? Sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Alguien dirá, la que no está ebria.
El sobrio es el que tiene, exacto, una medida, el que no exagera en nada. Hay personas que exageran en muchas cosas. Usted puede tener una vida exagerada en muchos aspectos de su vida, no sé, usted revise en qué es exagerado usted. Pregúntele al de al lado, ¿usted en qué es exagerado allí mientras el padre se toma un sorbo? No, en nada, bendito sea Dios. Y sea sincero, diga, yo soy exagerado en, bueno, en la crítica. Soy exagerada en la ropa, en los zapatos. Yo soy exagerada en las cremas. ¿Sigo? Yo soy exagerado en la limpieza. Soy exagerado en hablar. ¿En qué es usted desmesurado, exagerado? No tiene medida. Soy exagerado yo nunca escucho, por ejemplo. Soy exagerado en la vanidad, en mi ego. Soy exagerado en andar hablando hay gente que a uno no lo deja hablar, por ejemplo. Habla nieve, y uno dice, pero Dios mío, Padre, yo quisiera a veces, Padre, tocó tantas ganas de hablar con usted. Claro, encantado, con mucho gusto. Hablamos, claro, venga. Entonces, llega la persona y comienza media hora hablando. Y la cita dura media hora, la primera, al menos, media hora dura. Y después dice, cuando faltan 2 minutos, le dicen a uno, ahora dígame algo, Padre. Dice uno, bendito sea Dios. Esta gente lo hace a uno hacer milagros. ¿Ah? Claro, el arte está en escuchar, pero hay que saber también escuchar. Entonces, el sentido está en la desmesura. Miren cómo ustedes, cada una de estas realidades nos está mostrando que muchos de nosotros somos desmedidos. Tenemos una actitud desbordante. La Cuaresma me dice, por favor, haga un alto. Contrólese. Segunda tentación de Jesús en el desierto, ¿cuál? El poder. Dígame, ¿a quién le gusta ser el más pequeño de todos? Dígame. ¿A quién le gusta y le encanta servir a todos? O sea, ser el último de todos. ¿A quién le gusta desaparecer y que nunca le reconozcan nada? ¿A quién le gusta ser pequeño? Todo el mundo quiere ser grande, tenido en cuenta, reconocido. Y si no le dicen nada, se hiere de por vida. Y todo lo que hice por ella, todo lo que hice por él, todo lo que me esforcé, todo lo que... No, es verdad. Ustedes observen y verán que hay una desmesura, una desproporción en ese ego que se expande, ese yo que se expande y que quiere ser reconocido, que busca tener dominio sobre los demás. ¿Cuánta gente es dominante? Pregúntale al del lado, ¿usted es dominante? Generalmente yo no me dejo. ¿No? Y de verdad, y esto es un mal, una desmedida, y eso también tiene que ver con una enfermedad de las personas que andan buscando ellas, es una enfermedad de la voluntad.
de la voluntad. Ahí la que está enferma es la voluntad de la persona, porque es una voluntad mal enfocada, mal orientada. La voluntad está orientada solamente a hacer lo que a mí se me da el buen gusto o el buen agrado de hacerlo como yo quiera. Y no cuento con nadie, y no consulto a nadie, y no me importa a nadie, lo que importa es lo que yo pienso, lo que importa es lo que yo digo, lo que importa es lo que yo creo, lo que importa... No importa a nadie más, nada más. Lo que importa soy yo y mis intereses. Pero usted vive con más gente, pero usted comparte con otros. Y al contrario, esa persona cuando se desmide, no le importa pasar por encima de las demás. ¿Qué importa? Mi satisfacción, mi gusto, mi complacencia. Esa es la segunda. No la onda ahorita porque me quedo ahí y hoy hay un aspecto que quiero resaltar sobremanera. Y tercera, mire que son elementos de la cuaresma. Tener. 3 tentaciones de Jesús: placer, poder y tener. En alguna de ellas usted, su vida se le complica o se enreda. Si usted dice, no, el placer no, porque yo no. Pero en el tener, ¿cuánta gente tiene actitud acumulativa o actitud posesiva o actitud, obsesiva? Está llenando vacíos con cosas, llenando vacíos con personas, llenando vacíos con fantasías. Y lo importante es tener. Como dice el dicho, ¿no? ¿Cuánto tienes? Las 3 tentaciones. Dígaselas usted, ¿cuáles son? Placer, poder y tener. Esas son las tentaciones de Jesús en el desierto. Pero son las tentaciones de todo ser humano que están en conflicto con su vida permanentemente. Se unen, llega un momento en que se confunden las 3, obviamente. Se confunden. Porque el tener es una forma de placer, ¿o no? Claro, y de poder. Se confunden cada una de ellas. Pero hay que especificarlas porque hay aspectos en la vida en las que una de ellas se convierte en un problema más grave. Hay gente que tiene esa tentación de tener, por ejemplo, recuerdos negativos o acumular experiencias negativas. Eso es feo. Se va a amargar la vida a todos. No, yo no hago eso, no, porque es que me pasó una vez que esto, que lo otro, que aquello. No, yo camine, vamos a tal. No, yo allá no voy porque llame a fulano. No, yo a ese no lo llamo porque... Y acumula experiencias negativas o acumula cosas negativas. Hay otra gente que acumula fortuna. Bueno. Incluso en cosas buenas le puede pasar a usted. En cosas aparentemente buenas le puede pasar a usted. Personas que pueden comenzar a acumular simplemente por el hecho de que cuanto tengo, soy mejor en cuanto más tengo. Claro, la gente lo ve, ¿no? Es como esa especie de aceptación social, ¿no? Yo quiero que los demás me acepten o me reconozcan, entonces... A veces ni siquiera es simplemente para encontrar un aplauso social, para que la gente simplemente me mire mejor. Entonces, yo le preguntaba una vez a una señora que era muy elegante, o es, pues, pero
una señora que es muy elegante y que había caminado por todas estas líneas pues de la moda y de las pasarelas y todas estas cosas. Y yo le preguntaba cuál era el concepto de esa persona, le decía, ¿cuál es su concepto de arreglarse usted? ¿Usted para qué se arregla? Y yo he escuchado muchas cosas, ¿no? De ustedes, las señoras. Y una de ellas, la que había escuchado siempre, era, y que me parecía muy sensata, me decía una de las personas que yo preguntaba, me decía, yo me arreglo para mí misma, para sentirme bien conmigo misma. ¿No? ¿Están de acuerdo con eso? Bueno. Y entonces yo le pregunté a esta persona, le dije, ¿y para quién se viste usted? ¿Para usted misma? Y me dijo, padre, si está pensando que es para los hombres, no, nunca. Entonces le dije, no. Y entonces me dijo, para las otras mujeres. Porque los hombres, póngase lo que uno se ponga, nunca se fijan en nada. Ellos ni cuenta se dan. En cambio las otras absolutamente todo lo detallan. Eso es una especie de reconocimiento social, como de aceptación social, como para tener, no sé. Bueno, mire que es una forma de tener. Y así sucesivamente. Pues muy bien, esas tres realidades y todo ese lenguaje de la Cuaresma es un lenguaje que debemos comenzar a nosotros también rescatarlo y darme cuenta hasta qué punto esto es una exageración de la iglesia, un lavado de cerebro de la iglesia, una mentalización de la iglesia, o es verdaderamente una reflexión que me lleva a mejorar, que me lleva a tener una mejor actitud frente a mi vida. Porque si yo no valoro estos bienes, estas bondades, si yo no comienzo a valorar este lenguaje, lo voy a despreciar. Y a mucha gente le cae mal, por ejemplo, cuando uno comienza a tomar unas ciertas restricciones. Le cae mal cuando uno comienza a decir, por ejemplo, cuando la gente llega al templo, se supone que llegar al templo implica unas disposiciones especiales, ¿o no? Una de ellas, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es siempre adorar a Dios, decirle a Dios te quiero, te adoro. Claro que sí. Recogimiento. Mire que esas palabras hacen referencia al lugar donde usted está y a la experiencia que está teniendo. Actitud de recogimiento. O sea, usted cuando entra a la iglesia se recoge y cuando sale se desparrama. ¿No? El ideal es que usted de verdad tenga una actitud, no es solo una actitud para el templo, es una actitud que debe ser permanente en la vida, en el tiempo, una actitud de recogimiento, es una actitud de interiorización, en la cual implica estoy en una experiencia de interiorización, en una experiencia de profundización, de meditación, de crecimiento.
Pero eso es algo que parece raro, extrañísimo. Si ustedes me encuentran por ahí y me ven calladito en un momento determinado, dicen, ay, el padre tan creído no saluda ahí. Si lo mira así, si lo ve con espíritu tal, un poquito más superior, puede decir, el padre está orando o está recogido. Reflexionando. Claro que uno como pastor generalmente tiene que estar completamente abierto porque obviamente está en un punto de referencia. Pero sí existe la necesidad de esa actitud. Cuando usted va entrando a la capilla de adoración, usted no puede entrar haciendo bulla, haciendo ruido, Usted tiene que entrar en actitud de recogimiento. Y eso implica disposiciones propias que no se deben tener solo para la capilla. Por eso el hecho de que la capilla sea 24 horas es una forma de recordarle a usted que esto es permanente. O sea, que le voy a decir solo una cosa, vea. Y díganme, piensen en la situación de pecado que más les mortifica a ustedes. Piénsenla. Generalmente, ¿dónde le pasa eso? ¿Cuándo le pasa eso? Piénselo. ¿Alguna vez le ha pasado eso estando en la capilla frente al Santísimo? ¿No? No sé. Como que le suena que ahí no le pasa, ¿cierto? Generalmente no, a no ser que sea el demonio que viene a mortificarle la vida, que sería otra cosa. Pero por lo regular, cuando usted está en actitud en la presencia de Dios, usted se siente salvaguardado, protegido. Ahí no pasan esas cosas malas. ¿Cuándo pasan? Cuando salgo de esa experiencia. ¿Sí ve? La vida en sí requiere más recogimiento, más actitud de introspección, más actitud de... Muy bien, para empezar, recémosle a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablar ahora de un tema, del mismo tema, pero en una secuencia un poquito más. Como les estoy explicando, necesitamos que este tiempo tenga condiciones especiales, porque es un tiempo de crecimiento, es un tiempo en el que estamos llamados a tal vez a sanar muchas cosas de nuestra vida. Créanme que es un tiempo de gracia. Cuando uno habla de un tiempo de gracia en la iglesia, está hablando en realidad de un tiempo de bendiciones especiales de Dios, o sea, que deben ayudar, van ayudando a que nosotros reflexionemos, meditemos y tomemos decisiones, le entreguemos a Dios. Porque es que, créanme que solo Dios puede obrar un cambio en nuestra vida. Y nosotros necesitamos, de verdad, permitirle a Dios actuar en nosotros. Entonces, yo los invito a que valoremos este tiempo. Como les comencé a decir, este tiempo antiguamente se valoraba más. Y uno de los aspectos esenciales de este tiempo, aparte de los que ya hemos hablado, uno de los aspectos especiales de este tiempo es el silencio. Y yo quiero comenzar a promover de una manera muy especial esta virtud, esta gracia del silencio en medio de nosotros. Una de las razones es que en el silencio actúa Dios y en el silencio se manifiesta el misterio amorosísimo de Dios.
el Papa Benedicto, en una intervención que hace, no hace mucho, él hace una reflexión precisamente acerca del silencio. Una reflexión muy cortita, pero tratando de enseñarnos a valorar un poquito más ese silencio. Y dice el Papa, el misterio de la relación entre Dios y el hombre no busca la publicidad. O sea, no es una cosa exterior, no es una cosa volcada hacia afuera. Recuerden ustedes claramente que la relación con Dios es una experiencia interior, no es una experiencia exterior. Puede que usted no se dé cuenta qué está pasando entre un alma y otra, eso es de carácter íntimo. Puede que usted esté sentada en este momento, sentado frente a una persona que en este momento está teniendo manifestaciones de Dios muy grandes y usted no lo sabe. Yo recuerdo a Roque, nuestro hermanito de comunidad, que ya murió y que fue estigmatizado. Y este muchacho cuando llegó a la comunidad era un muchacho simple, sencillo, no había terminado el bachillerato, muchacho muy sencillo y un muchacho incluso hasta básico en su lenguaje, básico en su conceptualización, básico en las palabras, pero profundo, muy profundo. Y eso sí, tenía una relación, se le notaba que era un hombre de una gran devoción, una devoción impresionante. Y aunque él no se sabía decir muchas palabras, de todas maneras, como su calor tenía fuego en lo que decía. Entonces, él, por ejemplo, era de los que comenzaba a decir cosas como esta: que Dios nos bendizca hoy, siempre. Y una palabra, una expresión de esas, usted la escucha y usted se ríe porque usted dice, pero le faltó primaria, le faltó, ¿cierto? Es que sí, él tenía primaria, no tenía bachillerato, llegó a la comunidad a hacer el bachillerato. Pero un muchacho básico, básico en su conceptualización, pero no en su vivencia. Y ninguno de nosotros sabía, ni él mismo se lo imaginaba, que él tenía una experiencia sobrenatural de Dios, mística, una experiencia sobrenatural de Dios. La experiencia venía desde niño. Él desde niño hablaba con Dios, pero él pensaba que todas las personas hablaban con Dios igual. Entonces él se imaginaba que todo el mundo hablaba con Dios. Él se imaginaba que todo el mundo tenía un diálogo con Dios, que Dios se le aparecía a todo el mundo. En su simplicidad, él nunca llegó a pensar que él era especial o que él le pasaban cosas especiales. Él nunca llegó a pensar de eso. De hecho, él nunca hablaba de eso. Él de pronto se le salía, decía, no, el Señor me ha mostrado esto, o el Señor esto, pero lo decía como lo dicen muchas personas en un diálogo muy sencillo. Pero la gente no alcanzaba a captar la experiencia. Él, en una época, el Señor comenzó a darle sueños revelación, y por esos sueños comenzó a mostrarle muchas realidades. Entre otras, le mostró el infierno. Él decía que el infierno, él decía, lo que yo vi del infierno, decía él, era un lugar cuyas paredes eran como de una baba roja, dice él, como una gelatina, él lo comparó con esto. ¿Se acuerdan del Gap? Gap, ¿no se acuerdan de eso? Era una cosa con la que jugaban los niños que se tira y se pega. ¿Cómo se llama eso? Una especie de plastilina, pero era una cosa un poquito más como fría y babosa, que se la tiraban. Parecido a la gelatina, pero este era pegajoso. Y él decía, era una cosa así, pegada en las paredes, y en esas paredes había pegadas personas, una junto a la otra, pegadas,
a esa cosa. Y decía él, la cosa esa no las dejaba mover. Lo único que una persona hubiera podido hacer era prácticamente ayudarle al de al lado a soltarse para que el otro después le ayudara a él. Pero había tanto egoísmo, decía, tanto egoísmo, que nadie pensaba en hacerle bien a nadie. Entonces él decía, para mí el infierno que yo vi es el lugar del egoísmo. Y uno no se alcanza a imaginar el daño que hace una persona egoísta. O sea, los tentáculos que tiene el egoísmo. El egoísmo es una de las situaciones que más injusticia genera, sobre todo en la vida familiar. Muchas de nuestras familias están marcadas con situaciones de miseria por egoísmo, por el egoísmo de las personas que habitan ahí. Y en los trabajos, el egoísmo es una cosa impresionante. A mí me impresiona el texto del Apocalipsis, cuando están hablando de los salvados, de los redimidos, y están describiéndolos, y dicen, estos son los que vienen de la gran tribulación, y que no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Y a mí me impresiona eso, porque prácticamente está diciendo, estos son los que entregaron su vida, donaron su vida, y por eso entran gloriosos al cielo, porque no se amaron tanto a sí mismos que le hubieran negado el amor a nadie. Una persona que ama absolutamente a Dios, de verdad que no le niega a nadie el amor, no es egoísta. Créanme que el egoísmo es uno de nuestros pecados más graves y pocas veces confesado, porque la gente no hace conciencia de sus niveles de egoísmo personal. Pues bien, este Roque, que tenía esa experiencia, nadie sabía que él la vivía. Y el 13 de octubre de 1994, 13 de octubre de 1994, toda la comunidad estaba orando en el templo. Él se quedó en la casa, como por decir la rectoría ya, la casa cural. Toda la comunidad estaba orando aquí en el templo, toda la comunidad. Ese día se fue la luz. La misa era a la noche, igual, a las 7 de la noche. Cuando terminó la misa, todo estaba a oscuras. Y a él le había pasado algo muy especial. Él se había ido a orar común y corriente. Cuando la comunidad se fue para el templo, él se sentía tan mal que no tuvo alientos para ir al templo y se fue a orar al Santísimo. Y cuando estaba en el Santísimo orando, se le apareció Santa Teresita del Niño Jesús, la Virgen María y San Miguel. Y en ese momento recibió los estigmas y quedó estigmatizado. Él se había resistido a eso de los estigmas porque él le había dicho a Dios, no, Señor, eso es para los grandes santos, San Francisco, el Padre Pío, no, yo no, eso no. ¿Sabe cómo lo convenció Dios? Cuando él vio el infierno, vio a mucha gente, dice él, pero él se asustó cuando comenzó a ver a su familia ahí metida. Y se asustó tanto que le dijo a Dios, Señor, ¿qué puedo hacer yo para que ellos no se condenen? Y el Señor le dijo, acepte mis estigmas, acepte mi dolor, acepte vivir la pasión conmigo. Y fue la única forma en que Dios lo convenció. Y él, por eso ese día, recibió los estigmas. Se arrastró hasta el cuarto. Después de eso, al otro día cuando amaneció, a las 5 de la mañana, cuando la comunidad se levantó, el hermano que dormía con él, dormían dos hermanos que hoy día los dos son sacerdotes. El hermano que dormía con, ustedes conocieron a uno de ellos, el padre Carlos Díaz, que vino un día sábado y cantó aquí en la misa, que fue el único cura que antes de terminar la misa se fue para allá y cantó, que casi se cae ahí. Ese cura era el que dormía con él. Y ese cura, cuando se despertó, le dijo, porque lo vio
ya había llegado la luz, prendieron las luces y este hombre estaba ensangrentado todo. Entonces él se asusta y le dice, Roque, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Claro, él pensó, este señor se mató, o se hirió. Cuando Roque se despertó le dijo, no, yo no me he hecho nada. Pero tenía miedo de decir lo que le había pasado. Entonces, claro, toda la comunidad se conmocionó, pero no sabían qué había pasado. Le contaron al superior de ese momento, y el superior de ese momento se asustó tanto que echó al muchacho, le dijo, lárguese de la comunidad que usted está loco. Imagínese, yo no quiero aquí gente loca, váyase. Y lo echó. El muchacho humildemente se salió, se fue para el Santísimo, se arrodilló y textualmente le dijo estas palabras porque él nos contó. Textualmente le dijo estas palabras al Señor: Señor, usted me metió en este lío, usted me lo resuelve. Y se pasó el día en el Santísimo, orando. En la tarde, el superior entró en sí, entró en reflexión y lo llamó y le dijo, perdóneme, yo no lo escuché, yo no he escuchado, cuénteme qué le pasó. Y este muchacho le contó la historia de su vida. El superior terminó de rodillas pidiéndole perdón y diciéndole, dígame qué quiere el Señor que yo haga entonces. Estaba frente a un bienaventurado. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Y él le dijo, que me acompañe, Padre. Se fueron para donde el obispo, Monseñor Alfonso Cabezas, el que estuvo aquí dando la misión. El obispo evaluó la situación y nombró a otro obispo para que lo acompañara y lo cuidara. Monseñor Gregorio Garavito Jiménez, santo, un hombre santo, que lo acompañó. Y acompañó a este muchacho en esa experiencia. Miren, usted puede vivir al lado de personas que usted no saben hasta qué punto Dios está actuando en su vida. Dios está haciendo en ella. Y por eso yo quiero que ustedes entiendan esto, porque creo que es importante que comencemos a rescatarlo. A nosotros los latinos se nos juzga de bulliciosos. ¿Será que somos bulliciosos? ¿Los latinos somos bulliciosos? Bueno. Se nos juzga de ruidosos. Hablamos demasiado. Y creo que por esa razón hemos perdido una gran virtud, y es la virtud del silencio. Y de ese silencio es que les quiero hablar yo para este tiempo. Miren, este es un tiempo especial en el que hay que apagar los ruidos. Hay muchos ruidos. Hay que restringir. Si usted se veía 5 novelas en el día, ojalá se vea solo una, no más. Si usted andaba, es decir, es comenzar a tener espíritu de escucha. De escucha. Por eso mire lo que dice el Papa, el misterio de la relación entre Dios y el hombre no busca la publicidad, porque no lo haría verdadero. Es decir, cuando las cosas se comienzan a hacer muy públicas, ahí hay algo raro. Una persona comienza a hablar demasiado de ciertas cosas, ahí hay algo raro. ¿Qué dice el Papa? Requiere más la relación de una persona con Dios, requiere más el estilo del silencio. El estilo del silencio. El silencio es un estilo de vida. Yo con cariño le pregunto, ¿de cuántas palabras no se arrepiente usted hoy día? ¿De cuántas cosas que usted dijo y no debía haber dicho? Debió haber, ¿y cuántas veces usted dijo, debí quedarme callado, debí quedarme callada? Pues bien, el silencio implica un estilo de vida.
Y creo que a nosotros nos corresponde comenzar a introducirlo en nuestra parroquia un poquito más. Que no quiere decir que dejemos de ser amables, queridos, no. Pero sí que dejemos de hablar tanto. Porque hablar en demasía lleva a pecar. Y hay cosas en las que usted debe callar. Es más, si cuando una persona a usted comienza a hablarle mal de otra, usted solo se queda callado y no le responde absolutamente nada, la otra persona inmediatamente tiene que entender que el tema no va con usted. Y es una forma de comenzar a corregir muchas cosas que se vuelven fuente de equivocación. Corresponde luego a cada uno de nosotros, dice el Papa, descubrir precisamente en el silencio las características del misterio de Dios en la vida personal. Solo en el silencio se descubren las características del misterio de Dios en la vida personal. Esto es muy importante. Aprender a callar, aprender a silenciar, aprender a orar, aprender a ser personas orantes. Y esto tiene mucha profundidad. Hay personas que lastimosamente no llegan a muchas conclusiones, no aclaran su vida porque hacen mucho ruido, mucho ruido. Haga más silencio, por favor. ¿Qué dice el Papa? A pocos días, aquí estaban celebrando la Navidad, nosotros pongámoslo en este segundo misterio, que es la Cuaresma y la Semana Santa. Propongo una fuente de reflexión sobre el valor del silencio e invito a amarlo, dice el Papa. Invito a amarlo y a buscarlo así, como lo hizo María, cuyo testimonio evoca el Evangelio. Y todas estas cosas las guardaba ella en su corazón. María fue una mujer desposada con el silencio, casada con el silencio. ¿Por qué? Porque si no hay una palabra útil que salga de su boca, mejor no hable. De verdad. ¿Será que algún día se va a arrepentir de no haber hablado lo suficiente o qué? No, yo no sé. ¿Será que se va a enfermar porque va a dejar de hablar tanto? Las personas prudentes son más silenciosas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto fue lo que proclamó precisamente el ángel a María Santísima y lo que se realizó en el misterio de su intimidad, no en la publicidad, sino en el misterio del silencio. Ahí, en la casita de Nazaret, ella y él, los que estuvieron en la peregrinación del año pasado, ¿se acuerdan cuando estuvimos ahí en Nazaret? ¿Qué es la casita de Nazaret? Un huequito ahí en la pared, donde se dio la visita del ángel, donde se dio la encarnación. Luego vimos la casa completica, las 4 paredes, ¿se acuerdan dónde la vimos? Los que fueron a Italia, en Loreto. Ahí entramos en la casa de Loreto, donde está la casita de María. ¿Qué era? Nada, ni un lujo, nada. 4 paredes. 4 paredes que un poquito más anchitas de eso, creo yo, de ese rincón. Y hasta el fondo por ahí. No más. No es tan grande como eso, es muchísimo más pequeño. La casita de la Virgen es nada. ¿Qué la hace grande ese lugar? Que María la impregnó con una presencia. ¿Qué sintieron los que entraron a esa casa cuando entraron? Uno no quiere salir de ahí, uno no quiere moverse, porque tiene que rotar.
hay gente entrando y uno tiene que rotar. Yo personalmente me hice el bobo y me hice por allá atrás, a quedarme lo más que pudiera en ese lugar, impregnándome, pero es un lugar de silencio absoluto. Los lugares donde Dios está son silenciosos. Las personas en las que Dios está son silenciosas. Hay que aprender a amar el silencio. Precisamente porque es parte del misterio, dice el Señor. El Papa dice, es parte del misterio. Misteriosamente Dios actúa en cada corazón, en cada alma. Y actúa en ellos. Dios nos invita a hacer silencio. Pero no solamente silencio externo, porque puede que usted no hable mucho, pero hace mucho ruido, hace ruido. Y el hecho es no hacer ruido ni por fuera ni por dentro. ¿Usted ha oído el cuento de la carreta? ¿Ha oído el cuento de la carreta? ¿No? Que hay gente que parece una carreta vacía. Cuando la carreta está vacía, no la carreta del restaurante, ¿no? Para que no se pongan ahora. Ay, el padre dijo la carreta. No. La carreta es la que tiene el caballo y sirve para llevar las cosas. La carreta vacía es ese carruaje sin nada. Cuando el carruaje va vacío, hace mucho ruido. Y la reflexión que hacen es que muchas personas parecen una carreta vacía. Porque deberían llenar su corazón. Cuando la persona tiene lleno el corazón, no hace ruido. Precisamente porque tiene lleno el corazón. Cada uno de nosotros está llamado pues a hacer silencio dentro y fuera. Tiene que aprender a identificar los niveles de ruido interior y exterior que tiene. Ruido. El ruido no solamente es de sonidos, también es de imágenes. Hay gente que dice, no, pero yo no es que hable mucho, pero pienso y pienso y pienso y viene y piensa mi cabeza. Tiene una algarabía interior. Entonces, el ruido también es de recuerdos. El ruido también es de sentimientos. Hay gente que por los sentimientos, es mucho ruido. El ruido son todas esas cosas que perturban. Una fuente de agua reposada y tranquila refleja todo lo que se ponga en ella. ¿Cierto? Pero además, una fuente de agua tranquila y reposada permite ver lo que hay dentro. Acuérdese del dicho muy colombiano, en río revuelto. No, ustedes porque pensando en ganancia toda hora. No, en río revuelto no se ve fondo. Ah, ¿sí vio? En río revuelto no se ve fondo. Cuando el agua está turbia, no se ve lo que hay adentro. Igual sucede en las personas que son ruidosas. No se ve el fondo. Ellas mismas no tienen claridad. No se halla claridad. Dios quiere hablar al hombre. Dios quiere hablar a cada persona y habla en todo momento, habla con todo. Habla dentro y fuera de él. Dios siempre habla. Hay gente que dice, Dios no habla. Dios sí habla. Habla con palabras, habla con señales, habla con imágenes. Dios habla. Lo que pasa es que nosotros no escuchamos, no lo queremos escuchar, porque estamos llenos e invadidos de ruidos que ensordecen. Tenemos cantidades de ruidos. Mire, por ejemplo, cuando hacemos una oración, cuando usted se dispone a orar, hay gente que dice,
Padre, ¿por qué será que me pongo a rezar el rosario y se me viene todo a la cabeza? Voy al Santísimo, Padre, y quiero estar un ratico en silencio y pensé en todo, pasó la hora, pensé en todo menos en el Señor. Yo sé que hay muchos custodios del Santísimo. Hay unos que le custodian el sueño al otro. Otros... Pero no necesariamente porque estar allí, está ahí, está adorando, no. Puede que esté ahí, vegetando. No precisamente haciendo algo productivo. No es garantía el hecho de estar ahí, solamente ahí. Porque usted puede estar ahí, pero ausente, totalmente ausente. Si usted va a estar ahí, el hecho es que usted esté con cuerpo, alma, mente, corazón, sentidos, sentimientos, afectos, emociones, todo sucede. O sea, estoy aquí. ¿Qué hay necesidad entonces? Apagar los ruidos, apagar absolutamente todos los ruidos y comenzar a escuchar el silencio. No tengan miedo a apagar la televisión, a apagar la radio y a quedarse en silencio en la casa. No tengan miedo a hacerlo. No tengan miedo a apagar el celular, a apagar la radio, a apagar lo que hay que apagar y escuchar el silencio. Escuche el silencio, pero escúchalo. Yo conozco mucha gente que vive sola, y mucha gente adulta vive sola, pero rumiando su amargura, rumiando su... Y yo muchas veces llego a visitas, como a poner la Santa Unción, o a orar, o a llevar la comunión. Digo, ¿y qué haces tú cuando estás aquí solo o sola? ¿Qué haces tú? No, padre, veo la televisión, me acuesto a dormir, leo algo. Digo, ¿y por qué no aprovecha el silencio? ¿Por qué no aprovecha la intimidad? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no escucha más? ¿Por qué no hace un acto más de intimidad con Dios? ¿Por qué no habla con Dios? Mire que ese es el ideal de los monjes, lo que hacemos en la vida religiosa y lo que hacen muchas personas que se cansan del ruido, buscan un monasterio y se encierran, se encarcelan libremente y se privan de todo lo demás porque quieren entrar, no quieren volver a escuchar y quieren interiorizar. Las cárceles, por ejemplo, deberían ser lugares verdaderamente de interiorización y de crecimiento de esos seres humanos que están allí y que deberían estar verdaderamente recapitulando su vida y su historia para salir mejores de ahí, pero no sirven para eso, porque no hay ambiente, no hay disposición, no lo hay. Usted puede pasar la vida encerrado en un lugar y no, puede pasar la vida callado y no. Es que el silencio del que estoy hablando es el silencio que se relaciona con Dios. Yo no le pido que se calle para quedarse callado y no, para que se entregue a Dios, para que se relacione con Él, para que permita que Él haga en usted, para que permita que Él se manifieste en ese silencio, es decir, en la intimidad. El otro punto es importante que comencemos a escuchar, amar, primero amar el silencio, hay que amarlo, aprender a amarlo, aprender a escuchar la naturaleza, aprender a escuchar el aire. Hay que aprender a amar el silencio. Es lindo. Tener una actitud contemplativa frente a la vida, eso es hermoso. Un día, un retiro de esto les hablo acerca de todas las dimensiones contemplativas que hay, y eso es muy importante. Pero es importante comenzar por esto. Uno de los puntos importantes para comenzar es por el silencio. El segundo punto es la quietud, y esa va unida al silencio. Silencio y quietud van de la mano. A la persona no solamente hay que decirle cállese, sino quédese quieta. Hoy día hay mucha gente callada, pero metida en un celular o metida... Y usted encuentra mucha gente que ya no abre ni la boca para hablar.
No, ni oye, callados, pero están metidos en un celular y pueden estar los dos al frente y pasar una hora así callados, mirándose así, cada uno metido en su celular. En una mesa o en un comedor. ¿Cuántas veces no le ha tocado a usted, a su propio hijo o a su marido, escribirle en el celular y están sentados así de frente? En la mesa de un comedor. Una señora amiga mía me decía una vez, mire padre, los perdí. Y desde que comencé a hablarles por WhatsApp, ya me entero de todo. Ahí sí me contestan y me hablan de todo y están en la misma casa, en el mismo cuarto, pero ya entendí que por ahí sí me hablan. Entonces, mire, la garantía no es simplemente hacer silencio por hacer silencio. Usted puede hacer silencio y meterse a hacer cosas. No es solamente eso, es hacer conexión con el otro de manera directa y de manera directa con Dios, o sea, es conectar con Dios. Bueno, el otro punto, ya se los dije, apagar los ruidos, comenzar a descontaminar los sentidos, silenciar los sentidos. Todo esto nos va dando una gran capacidad, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para escuchar a Dios. Es importante silenciarnos para escuchar a Dios. La primera condición en el camino de la sabiduría es el silencio y la escucha. La primera condición en el camino de la sabiduría es el silencio y la escucha. Si quiere ser sabio, escuche, haga silencio. Si quiere ser sabio con la sabiduría de Dios, disfrute el silencio y abra hacia Él los sentidos del cuerpo y del espíritu. Ábraselos a Él. Escuche a Dios en medio del silencio, dentro y fuera de usted. Mire que cuando usted se queda callada, incluso frente a una persona, usted se queda callada frente a una persona, conversando con ella, y puede notar más cosas de la persona o percibir más cosas de las que las palabras dicen. Y si esa persona que está enfrente suyo es su hijo o su hija o alguien a quien a usted le importa mucho, y ese poder captar, poder percibir, porque está escuchando, se percibe con el cuerpo, se percibe con el alma. Si esa capacidad de percibir hiciera la diferencia entre que esa persona esté mal y yo pueda ayudar a que esté mejor, o esté viviendo algo que le duele, a veces uno no se da cuenta. Mire que a mí me ha pasado nomás en confesión, cuando a veces vienen personas, incluso niños, con niños me ha pasado, que vienen a confesar, y ustedes saben que los niños son prácticos, ¿cierto? Ellos van pum, 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 pum y salen. Entonces, cuando hacen eso, yo los paro y los detengo en cosas, en detalles. Y les hago preguntas claves, como por ejemplo, ¿tú amas a tu papá y a tu mamá? Sí, yo lo sé. ¿Tú eres feliz? Y con hacer solo esa pregunta, en muchos casos, en niños han reventado a llorar. Si yo no hago ese alto e interiorizo más, si me dejo llevar por la carrera, si no hago ese alto, me detengo, miro a la persona y le hago una pregunta más allá, a lo mejor esa persona entró y salió como entró, pero no descargó, no soltó. Porque el ser humano está tan metido en su ruido que aunque queriendo buscar el bien, a veces no puede. Y muchas veces ustedes dicen, pero mi hijo no me dice nada, mi hija no me dice nada. Bueno, a lo mejor usted no escucha nada.
Usted no ha escuchado. Usted no ha escuchado que esa personita se siente aislada, se siente sola, que esas palabras que le ha ido diciendo, y de pronto usted dice, es que usted se queja mucho, es que usted esto. No, a lo mejor esa persona está diciendo algo. Está diciendo algo. Yo he escuchado a muchos padres de suicidas que le dicen a uno, padre, yo no sé por qué no escuché, yo no sé por qué no me di cuenta. Por eso aprenda a guardar silencio. Más aún, usted sea silencio. El silencio es de la palabra, el silencio es la actitud del prudente. Es la virtud del prudente. Cuando una persona es imprudente, grita. El prudente calla. El imprudente grita. El prudente calla. El silencio es la matriz del santo y en ella Dios se encarna. Encarna su palabra. Por eso en María se encarnó Dios. El misterio de Dios se encarnó en la Virgen, porque ella hizo silencio. Por el silencio, el prudente, que es el sabio, con la sabiduría de Dios, cuando sufre, calla. Y de ese silencio brota, como el agua viva de la roca muda, una sola palabra, la oración. ¿Qué quiere decir? El prudente ora. Calla y ora. El prudente ora y bendice con la silenciosa entrega de su vida. Ora y bendice con la silenciosa entrega de su vida. Cuando por la misma causa que es el dolor, nutrido por cualquier circunstancia, sufrimiento físico, sufrimiento moral, calumnias, malos tratos, injurias, injusticias, etc. El imprudente se deshace en maldiciones e improperios y adopta las conductas más absurdas. Usted sepa callar. Haga silencio, como la Virgen María hizo silencio para vivir el misterio de Dios. El vacío del imprudente es como el huracán que crece produciendo males. Muchas guerras incontables, conflictos e innumerables tragedias se evitarían en el mundo con la oportunidad del silencio. Porque en él se oiría la voz de Dios, que es la única palabra eficaz, la que crea, la que armoniza y la que santifica. ¿Cuántas peleas? Dígame, ¿cuántas peleas usted no se hubiera evitado callándose? El amor y el silencio son hermanos. Por eso el prudente que calla para escuchar a Dios y dejarlo hablar en su silencio es misericordioso, compasivo, generoso
Por eso cumple con todas las exigencias del amor, señaladas por Pablo en su primera carta a los Corintios. El imprudente, es decir, el ruidoso, el imprudente, en cambio, cuando y donde debe callar, habla sin consultar ni escuchar a Dios y su palabra, que no es la de Dios, desarmoniza, amenazando con toda clase de miserias, conflictos, catástrofes, guerras incontables, que no encuentran solución. Aunque buscan solución en su respuesta, todo porque en su vacío no hay solución. Sin Dios nada se resuelve. Por eso San José es el hombre del silencio. El prudente. Las dos realidades que se le relacionan a San José es el silencio y la prudencia. Y a la prudencia súmele el amor. Recuerde, en el silencio Dios se manifiesta. En el silencio Dios habla. Dios quiere hablar. Dios le quiere hablar. Pero quiere que usted calle un poquito, que haga silencio. Este tiempo es un tiempo especial para eso, para hacer silencio. La Cuaresma debería ser un tiempo para ganar en silencio, para adiestrarnos en silencio. No le pida silencio a los demás, porque ahora van a llegar a callar a todo el mundo en su casa. ¿De qué habló el Padre? Que se calle. El Padre no habló de eso. El Padre habló de que se calle usted. A lo mejor si se calla usted, todo en la casa vuelve a tener paz. Bendito sea Dios. Y van a decir, ¿qué diría el Padre que se cayó por primera vez en la vida? Hay paz. Acuérdese, en el silencio habla la palabra de Dios. Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo es el Señor. Y cuando se hace silencio y se acoge la palabra, se adora a Dios. Hacer silencio y escucharlo es adorarlo. Se lo voy a poner con un ejemplo. Cuando usted estaba enamorada, cuando estaba enamorado, ¿usted alguna vez ha estado enamorado? ¿Enamorada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado eso? Bueno. ¿Qué hace un enamorado o una enamorada frente a su enamorado? ¿Qué hace? Eso. Lo mira, la mira. Sí, con cara de ternero degollado pone. Mira, contempla. Si dice algo, dices que no hay palabras. ¿Sí ven? Es el silencio una de las principales expresiones, porque las palabras no pueden abarcarlo absolutamente tanto. Por eso es importante que hagamos talleres de silencio, que nos ejercitemos en hacer silencio, que hagamos dinámicas de silencio, ejercicios de silencio, pero de silencio interior. Si no hacemos silencio interior, vamos a estar muertos por dentro. Si queremos vivir, hay que hacer mayor silencio. Reunirse para orar y contemplar. ¿Usted no han visto cuando una persona está, qué lindo es cuando, todas esas escenas lindas cuando muestran a las personas que van a un lugar a contemplar? ¿Cuántas veces ha ido usted con su familia, se ha sentado en el mar, en una playa y ha dicho, contemplemos el mar? No, eso cada quien se echa su bronceador,
y a roncar. Wow. ¿Cuándo se han puesto a mirar el mar y a contemplar el mar, a orar con el mar? Nada, la actitud contemplativa no existe. O a un lago, o a un lugar especial, nada, el ruido. O sea, el silencio, la contemplación. Vuelvo y le repito, no quiero que lleguen a la casa a imponerle esto a nadie, porque en estos días pueden salir a un lago y dicen, el padre dijo que estuviéramos callados aquí. No. Bendito sea Dios. Haga lo que haga, hágalo, pero hágalo con expresión. Lo único, ya para termino con esto, aprenda a vivir sin ruidos. Disfrute el silencio, dentro y fuera, disfrútelo. El mundo, toda la realidad que está en usted, necesita el silencio. Aprendan a oír a Dios constantemente. Muy bien, los invito a hacer el ángelus. Saludemos a la Virgen María. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la humilde esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos oído por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, por los méritos de la encarnación y de la redención, lleguemos al fruto de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digan conmigo, Madre y Señora, tú la llena de gracias, por acción y gracia del que es, llénanos de gracias. Amén. 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 Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Antes de irnos nos damos un abrazo de paz y compartimos la alegría de haber estado juntos. Dios los bendiga. Gracias.